Una vez finalizado el estudio del módulo cuarto de este curso de litigio de la defensa pública, tenemos que comprender que la técnica del interrogatorio va a ser determinada por la teoría del caso. ¿Por qué? Porque desde el minuto 1 que se atiende a una persona usuaria por parte de la defensa pública, se tiene que hacer ese abordaje amplio, inicial, donde sepamos cuál es el norte del proceso. Desde que se planteó la demanda o la contestación, se tienen pretensiones claras, se tienen muy eficientemente trazadas las líneas de un interrogatorio. ¿Por qué? Porque ahí ya se hizo un ofrecimiento de prueba y al ofrecer la prueba tenemos claridad qué conocen esas personas que estamos ofreciendo. Al ofrecer testigos, tenemos que tener claridad a qué van a ir a una audiencia. El ofrecimiento de prueba no es una improvisación, es una claridad y es una etapa que tiene que ser cumplida de forma armónica con los hechos y las pretensiones. ¿Por qué? Porque una vez que se agote la etapa de conciliación, van a ser recibidos los testigos o la declaración de parte en su caso. Y si no se ofreció la prueba pertinente e idónea, puede ser afectada la pretensión de la parte. Entonces, un elemento esencial en la preparación de un interrogatorio es tener claridad de la teoría del caso. Una vez que se ha determinado esta teoría, se ha estudiado el expediente, puede efectivamente plantearse las preguntas adecuadas. Y esto no es una improvisación. La técnica de un interrogatorio requiere una preparación exhaustiva, requiere incluso la entrevista a los testigos, requiere además una preparación, una comunicación con la persona usuaria para saber que conoce los testigos de la contraparte, para saber de qué van a declarar y quiénes son, si los conoce, si no los conoce. Todo este estudio y esta preparación es de forma previa a la audiencia. La audiencia no es un laboratorio de experimento, es una audiencia judicial donde las partes responsablemente tienen que llegar preparadas en atención a los intereses de la persona que representan. La efectivización de los derechos requiere una preparación exhaustiva de toda persona defensora pública y el interrogatorio no es la excepción. Se tiene que llevar una línea de preguntas base para a partir de esto, una vez que la persona vaya declarando, puedan surgir otras preguntas que puedan darse al final o inclusive cuando se está interrogando a un testigo de la contraparte, tener una línea clara de que conoce esta persona a través de la comunicación expresa que se tuvo con la persona usuaria, de saber la línea discursiva de cada testigo, si había un conflicto con él o con ella. Todo esto es parte de la preparación. Y esta línea de preparación de toda persona defensora pública, como indico y reitero, requiere un estudio del caso. No requiere improvisación, requiere que se tomen el tiempo respectivo con cada expediente para preparar la línea por la cual va a ir un interrogatorio. Y no menos importante, efectivamente, tener claridad también en la declaración de parte, que es una prueba a la cual hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente las respuestas podrían, lejos de colaborar con la pretensión, podrían afectar a la parte. Entonces es una prueba que hay que saber determinar en qué caso es prudente ofrecerla, en qué casos es prudente realizarla y en el caso que lo sea para el expediente determinado, realizar las preguntas acordes al estudio, a la teoría del caso y a las pretensiones que se han planteado. Recordemos entonces, a manera de conclusión, que la preparación de un interrogatorio, de un alegato, de un contrainterrogatorio, requiere además de ese estudio una concentración en la audiencia. ¿Por qué? Porque a pesar de la preparación previa que tengamos de ese interrogatorio, hay muchos elementos de preguntas que podrían surgir en el transcurso de la audiencia. Entonces, esto requiere que la persona defensora pública esté atenta a cada uno de los momentos de la audiencia. ¿Para qué? Para efectivizar los derechos de la persona usuaria a través de un interrogatorio de calidad. No es preguntar por preguntar, es establecer la teoría del caso a través de un interrogatorio adecuado y pertinente.